Tenemos un microondas Whirlpool. Vamos a probar el microondas. Vamos a poner un vaso de agua. Abrimos. Vamos a conectar el equipo. Conectamos. Tenemos a nuestro probador que nos indica el amperaje y el consumo en watts. Tenemos pantalla encendida, hay un consumo de la placa. Vamos a poner cancelar y vamos a poner 30 segundos. 30 segundos, ponemos inicio y atentos al consumo. Consumo de 2.45 amperes, 400 watts, 400 y pico, aquí me indica los watts. Le falta un número, por eso no se ve. Con este amperaje el equipo no va a calentar. No va a calentar, lo apagamos. Desconectamos, empezamos a revisar. Tenemos el agua, no, está fría por supuesto. Probamos el fusible. Este es el fusible. Y aquí nos indica un fusible de 5 kilovoltios, 0,8 amperes, 800 miliamperes. Vamos a probar el fusible. Para eso traemos el multímetro, ponemos en continuidad, y vamos a probar. No tenemos continuidad. Igualmente se nota que ya no tiene el alambrito en el medio del vidrio. Este fusible está quemado. Si apreciamos, aquí nos dice ...5 kilovolts, 0,800, 0,8 amperes, 0,8 amperes. Vamos a reemplazar este. Aquí tenemos un fusible. Tenemos, pero se nota muy poco. Es de 5 kilovoltios y de 0,800 miliamperes. Vamos a poner este. Como se pueden dar cuenta, se nota el alambre del medio, cosa que en este no. Ya, aquí tengo los dos. En uno se nota el alambre del medio y en el otro no. De todas maneras probamos con el multímetro. Y probamos y este no suena nada. Cuando suena cambian los números.
Eso es continuidad. Y en este no me suena nada. Ese es el que está dañado. Ahora vamos a probar el otro, que está perfecto. Ahí me suena y tenemos continuidad. Este está perfecto. Vamos a cambiar. Una vez que tenemos cambiado, vamos a probar el equipo. Nuevamente lo conectamos a nuestro probador. Abrimos y vamos a poner. Este es el equipo. Ya. Este equipo no me va a funcionar. Yo sé que no va a funcionar. Porque tenemos exceso de grasa en la mica, exceso de grasa ahí donde es la resistencia. Y eso ha sido el problema, que haya reventado el fusible. Vamos a hacer la prueba de todas maneras, no vamos a cortar todo el video. Ponemos el vasito de agua. Ponemos otra vez probador y el consumo. Vamos a poner cancelar. Ponemos 30 segundos y atentos aquí. Inicio. 2.42 amperes, 400 watts. No me va a calentar para nada. Tenemos que tener un consumo mayor a los 5 amperes para que tengamos un óptimo calentamiento. Con este consumo no me va a calentar nada. Vamos a proceder a limpiar el equipo. Ponemos stop, desconectamos. Sacamos y vamos a hacer una limpieza del equipo. Empezamos a limpiar el equipo. Este es un antigrasa. Tenemos un microondas, ya se puede ver más limpio. Tenemos una limpieza profunda, le hicimos a la grasa. Ahora tenemos aquí lo que es la mica. Este es un pedazo de mica. Lo que vamos a hacer va a fabricar. Tenemos que fabricar esta pieza. Miren la diferencia, el color incluso, exceso de grasa. Vamos a fabricar esta pieza para poner adentro.
Aquí tenemos listo la mica nuevita. Aquí le hicimos un huequito, le vamos a poner un tornillo, porque eso es para un tornillo inoxidable. Aquí tenemos un pedazo de imán, podemos colar y nada, no nos cuela, no cuela. Es un material inox. Este es fierro, ahí sí nos cuela. Miren, la punta está imantada y ponemos ahí, nos cuela. Ese es fierro. Entonces este tornillo no tiene nada de fierro, no cuela para nada. Ese es el que va a ir ahí. Y vamos a poner la mica. Ya tenemos listo el lugarcito. Ahora lo vamos a poner y vamos a probar. Tenemos al equipo todo listo. Mica nueva con su tornillo inox, todo limpio. Vamos a poner el aro, el que soporta el platito. Vamos a poner el plato. Vamos a poner nuestro pedazo de agua, nuestro vasito de agua diré, perdón. Todo listo. Ahora sí, traemos siempre a mano nuestro probador. Todo perfecto y no tocamos nada más. Fusible nuevo. Y enchufamos. Conectamos a nuestro probador. El consumo es de 0.02 amperes, 4 watts es el consumo de la placa. Nos falta un numerito, les vuelvo a repetir, por el uso, ¿no? Ponemos cancelar y ahora ponemos 30 segundos. Vamos a probar ahora. Vamos a ver. No me calienta el equipo. No me calienta, sí hay 2.32 amperes. Sigue fallando el equipo. Vamos a seguir investigando qué es. Ahora nos vamos a ir a atacar el magnetrón, el capacitor y el diodo. Paramos. Vamos a desarmar todo lo que es el magnetrón, también lo que es el capacitor. Vamos a probar con el diodo. Vamos a ir de esta parte para arriba. Vamos a desconectarlo, una pata, otra pata. Vamos a desconectar. ¿Está? Nos vamos a traer el multímetro. Aquí tenemos al multímetro. Vamos a encender. Vamos a poner en 20 megaohms. 20 megaohms, ahí es donde nos va a medir el diodo, porque es un diodo de alta potencia. Y si lo ponemos en esta parte donde medimos los diodos de las placas electrónicas, no nos va a leer. Entonces en 20 megaohms o 200 megaohms vamos a ir probando. El diodo, por ejemplo, conduce de un lado hacia el otro. De un lado conduce de izquierda hacia derecha y de derecha hacia izquierda no conduce. ¿Sí? Vamos a ver eso. Vamos a probar. Ponemos, no hay medición, intercambiamos, no hay medición. Entonces vamos a poner a 200 megaohms. Ahí vamos a buscar una medición. No hay nada. Estamos midiendo el diodo. Ahí, como pueden ver, el multímetro me marca números. Hay una medición, entonces el diodo quiere decir que está bien. Como les dije, de un lado al otro conduce. Entonces, a este lado no me conduce nada. Por lo tanto, este diodo está perfecto. Ahora nos vamos a ir al capacitor. El capacitor tiene una resistencia de 10 megaohms.
Entonces vamos a poner en 20 mega ohms y vamos a ver hasta cuánto nos llega su resistencia. $8 mega ohms, tranquilo, tenemos resistencia. Todo perfecto. 9, 10, está perfecto, tenemos resistencia. Ahora vamos a poner en capacímetro, vamos a cambiar y vamos a medir la capacitancia. Tenemos 1 microfaradio o 0,98 microfaradios. Estos capacitores tienen esa medida. A ver, vamos a medir en las dos puntas. 1 microfaradio, perfecto. Entonces hasta ahí está todo perfecto. No lo estamos sacando, no lo estamos enseñando, estamos directamente probando que esté todo perfecto. Lo dejamos ahí. Ahora nos vamos a ir a desarmar lo que es magnetrón. Vamos a desarmar el magnetrón. Ahí va. Fuera el magnetrón. Vamos a sacar el tornillo. Ya, este es el magnetrón. Lo podemos ver. Ternito que se nos quedó. Ahora vamos a hacer las medidas correspondientes. Estamos buscando que no haya rajadura en los imanes. Ese suele ser también el problema principal. No hay una rajadura para nada. Ya. Ahora vamos a hacer su respectiva medición también con el multímetro. Cambiamos para medir en continuidad y ohmiaje, ohms. Vamos a poner ahí continuidad. Me suena, me pitan. Vamos a poner aquí. Está bien, correctamente. Ahora vamos a ver la derivación a masa. Ya. Ahí verificamos que el magnetrón está dañado. Tenemos una derivación a masa. No debería tener. Las dos bobinas están derivados a masa. Entonces es un problema de magnetrón. Este tiene una bobina interna donde da la energía, la fuerza para crear las microondas, y esa bobina no debería estar conectado con la masa, con la carcasa. Tenemos conectores que entran netamente electricidad y adentro no debería haber conexión estas bobinas, estos conectores con la carcasa, pero sin embargo tenemos derivación a masa. El problema principal es este. Vamos a buscar un reemplazo y ver qué hacer. Ya tenemos un reemplazo. Tenemos repuestos a la mano, por suerte. Tenemos un magnetrón con las mismas características. Podemos ver, así mirándolo de frente, es el mismo tamaño. No me iguala en la numeración, pero eso no nos afecta porque es el mismo tamaño, es para la misma cantidad de litros y la posición es la misma también. Podemos ver, tenemos los disipadores por este costado y el conector hacia abajo. En este también, conector hacia abajo, disipador hacia el costado para que el ventilador le ventile. ¿Listo? Este vamos a probarlo ahora.
Dejamos el viejo ahí y dejamos el nuevo ahí. Prendemos el multímetro. Sigue, está en continuidad. Ya. Le vamos a dar la vuelta. Ahí. Este decíamos que está dañado. Volvemos a probarlo. Me pita, me suena. Vamos al otro. No hay derivación a masa. No hay derivación a masa. Para nada. Y entre sí tengo continuidad. Esa es la bobina. La bobina que me está marcando. Es muy baja su medición. 1 ohm. Prácticamente es continuidad. Y no tenemos derivación a masa. Esta tampoco. Esta bobina está perfecta. Este magnetrón está perfecto. Ahora vamos a armarlo el equipo. No cortamos el video mejor. Y también nos damos cuenta que el foquito está quemado, está dañado. Vamos a ver si podemos cambiarlo. Ya, ahí está el foquito. Estos eran sus conectores. Listo. Esto se va ahí. Y vamos a poner al nuevo magnetrón. Nuevo magnetrón. Todo bien en su lugar. Entró correctamente. Ahora vamos a poner los tornillos de sujeción. Ahí está, sujetado. Ahora vamos a poner el protector térmico, que lo vamos a sacar de esta parte. Protector térmico. Vamos a poner el otro. Este es para sujetar al microondas. Vamos a ver si entra esta pieza. De lo contrario no la ponemos. Listo. Aquí movemos un poquito. A ver, vamos a ver si entra esta pieza. A ver. Ahí entra, solo que tenemos que fabricar el hueco, hacerlo más ancho. Ya, no entra. No vamos a forzarlo, no nos entra. Lo que sí vamos a poner va a ser esta pieza. Es un protector. Actúa por temperatura.
Listo. Y ahí lo conectamos sus cables. Ahí tenemos conexión. Fuera el magnetrón viejo. Vamos a conectar del. Ahora sí. Nos falta conectar de abajo. Volvemos en un cachito. Ya volvimos. Pausé el video para ver la foto que había tomado, para no equivocarme en las conexiones. Siempre tengo que tener una foto para salvarme, ¿no?, de las equivocaciones. Vamos a apagar fuera. Hacemos lugar para probar el equipo. Un poquito lo dejamos por ahí, no nos afecta en nada. Listo, lo dejamos ahí, le damos la vuelta al equipo. Hay que estar seguros que no desconectamos nada más y todo está en su lugar. Todo está perfecto. Y vamos, nuevamente, sigue nuestro vaso de agua ahí adentro. Traemos nuestro probador. Vamos a tapar el equipo. Tapamos el equipo, hacemos la prueba. Le tapamos por protección. Le pusimos su tapa por protección. Como cambiamos magnetrón y tantas cosas, no sabemos qué puede pasar y tenemos que protegernos. Está tapado el equipo, conectamos, me enciende, hay consumo, como siempre es el consumo de la placa. Ponemos cancelar, ponemos 30 segundos como antes, nuevamente ponemos inicio. Ahora sí, vean el consumo: 7.30, 7.25, 30. Quiere decir que el vasito me está calentando. Le pusimos 30 segundos. Vamos a ver. Esperamos que termine el tiempo y se va a perder el consumo. Chao consumo, chao tiempo. Abrimos. Sí, está caliente, lo siento caliente. Tibio, 30 segundos. Entonces, este equipo está funcionando perfectamente. Un mantenimiento general es lo que le falta. Y también la luz está funcionando. La luz funciona cuando abrimos la puerta. Ahí tenemos luz, ahí no tenemos luz. Tenemos luz, no luz. Perfecto. Entonces, esta es la manera de reparar cuando tu equipo no está calentando y hay un sonido rarísimo. Y también aparte tenemos exceso de grasa, por lo cual todo forma parte para que lo haya hecho volar el fusible de alta tensión.